Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Reflejo Negocios. Esta es una producción de Roja Sarlat. Les saluda y les da la más cordial bienvenida a su amigo y servidor Rodrigo Uz. Reflejo Negocios es una producción enfocada para usted que le gusta el fascinante mundo de las finanzas, administración y negocios. El día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con el emprendedurismo y la innovación. Y para ello traemos un experto en el tema, alguien que tiene 20 años de trayectoria en el área de emprendedurismo. Me refiero al ingeniero Carlos G. Cantón, que es el presidente de la Fedecol. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por este espacio, ¿verdad? Les agradezco mucho la oportunidad de estar en este programa y pues esperemos contestar todas las interrogantes que hay al respecto del emprendimiento y de la innovación. Pues bienvenido nuevamente. ¿Cuál es la diferencia, Carlos, entre ingeniero, entre el emprendedurismo e innovación, o cuál es la relación que existe entre ellos? Bueno, yo creo que el emprendimiento, ¿verdad?, lo tenemos que ver desde el ángulo del emprendedor. Sabemos que el emprendedor, ¿verdad?, es un realizador. Okay. El emprendedor, tal como nos decía Joseph Schumpeter en los años 30 y 40 aproximadamente, ¿verdad?, es aquel capaz de traducir la innovación en productos y servicios que redunden en el desarrollo económico y social. Creo que esa definición tan antigua nos ayuda mucho a relacionar lo que es el emprendedor, que es un realizador, ¿verdad?, con el concepto de innovación y por supuesto con el concepto de desarrollo económico y social, que es una aspiración legítima de toda sociedad, ¿verdad? Creo que eso es digamos, la respuesta corta. Claro. Sí, sí, es importante mencionar que el emprendimiento pues busca arriesgar algo en el presente, ¿no? Con el beneficio con la promesa de obtener algo a futuro, un beneficio futuro, ¿no? así Y la es. innovación, ingeniero, ¿cómo se relaciona con el emprendedurismo? Bueno, en este caso, ¿verdad?, para que el emprendedor haga empresa, suponiendo que ese sea el emprendedor del que estamos hablando, sabemos que hay emprendedores, ¿verdad?, que en diferentes ámbitos de la vida humana, de la vida, pero también pensando quizás en el emprendedor que más asociado a los negocios, porque en ese programa estamos, ¿verdad?, tenemos que pensar que este emprendedor, ¿verdad?, se va a desenvolver en un ambiente en el cual las condiciones son muy complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, un tema fundamental es ser competitivo, porque si no eres competitivo simplemente pues no va a haber utilidades, y si no hay utilidades pues Claro. la empresa No cierra, es ¿no? rentable. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad?, el emprendedor pues tiene una presión muy fuerte por la cuestión de los costos y de la generación de utilidades y por supuesto de los accionistas que conformen la empresa. ¿Cómo va a lograr esa competitividad? Pues esa competitividad precisamente se logra, entre otras formas, ¿verdad?, a través de la innovación. La innovación nos permite generar ventajas competitivas. La innovación, para ser entendida, también tendemos que pensar, ¿verdad?, en el concepto de diferenciación. Claro. Son dos cosas muy importantes, una lucha diaria en toda empresa, ¿verdad? Es lograr diferenciarnos para que el consumidor o el cliente de esa empresa, ¿verdad?, adquiera sus productos. Y entonces la innovación juega un papel fundamental en esa diferenciación, ¿verdad? Sabemos que nos podemos diferenciar con innovaciones, que también la innovación puede ser una innovación incremental, ¿verdad?, o una innovación más suave, ¿verdad?, que quizás es a la que estamos más acostumbrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues precisamente la innovación disruptiva, como le llaman, ¿verdad?, es mucho más compleja y más difícil de ocurrir que una innovación digámoslo así, más suave, que es la que realmente es muy alcanzable por muchas de las empresas. De hecho lo hacen todos los días, ¿verdad? Entonces ese es por un lado, y por otro lado pues, también tenemos la diferenciación, que es por producto, por distribución, por precios, ¿verdad? Entonces todas estas
juegan un papel fundamental en el concepto de diferenciación. Y pues, por supuesto, la innovación es central en ese sentido, ¿verdad? Sí, ahorita que menciona esto, ingeniero, pues yo me viene a la mente mucho cómo es que pequeños cambios generan grandes resultados financieros en cuanto a innovación se refiere. Sí. ¿Por qué le comento esto? Porque cuando pienso mucho en las latas de salsa que usábamos anteriormente, que era con una abrelata se abría, pero un pequeño cambio que no necesariamente fue en el producto, sino que en la presentación, que es el abre fácil ahorita, pues ha revolucionado mucho el sector alimentario en cuanto a latería se refiere, porque ya todos los productos vienen con abre fácil, y eso revolucionó mucho ese campo. O sea, un pequeño dote de innovación puede ser suficientemente amplio para generar resultados financieros y mantenernos vigentes y en la preferencia de los demás. Usted, ingeniero, en su experiencia que ha tenido en cuanto a emprendimiento, ¿cuál considera que es uno de los principales errores del emprendedor cuando inicia una travesía? Bueno, creo que uno de los principales errores que cometen los emprendedores es hacer lo que consideran de manera personal que deben de hacer y no orientarse a lo que sus clientes quieren o esperan de ellos. Yo por consultas que he tenido con muchos de los emprendedores, te dicen, bueno, ¿y dónde queda lo que yo quiero hacer? Te preguntan cuando les dices, no, lo que pasa es que tú tienes esta gama de productos, estás ubicado en esta zona, no tienes un producto para este público, y es la mayoría de los que están a tu alrededor. Y dices, no, pues es que yo no quiero hacer un producto así, yo quiero hacer estos productos. O sea, ese yo quiero hacer, tienen que darse cuenta que está supeditado a quién pretenden conquistar como cliente, ¿verdad? A quién va a poner su dinero para que la empresa realmente funcione, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Y otra cuestión importante es la parte creativa. Porque cuando hablas de innovación, ¿verdad? No puedes olvidar que la innovación no existe si no hay un previo. Y ese previo se llama creatividad. O sea, la generación de ideas es fundamental y se tiene que propiciar en la empresa. Si nosotros hacemos un énfasis a no te vayas a equivocar, que a veces en nuestra cultura es desde la casa empieza, ¿verdad? O sea, nos educan a no equivocarnos y por lo tanto hay un temor a hacer. Y eso genera muchas barreras para la creatividad. Y como te decía originalmente, o sea, la creatividad es necesaria para que pueda existir la innovación. Dicho de otro modo, se generan muchas ideas, ¿verdad? Pero hay que perder el temor para poner en práctica esas ideas y además, ¿verdad? Tenemos que pasar esa creatividad por el análisis, por la evaluación, en términos de qué, pues en términos de los negocios, ¿verdad? Estamos hablando de algo realmente innovador, no lo es, nos conviene en costos, tiene un mercado, toda esa parte que también es fundamental. Una pasa como dicen, por el lado derecho, ¿verdad? La parte emotiva, como dicen los psicólogos, por el lado derecho del cerebro. Ímpetu. Y la otra es por la parte del análisis de los números, la frialdad de los números, como así menciona, es, ¿no? sí. Fíjese, ingeniero, que uno de los puntos que yo que considero que son errores también del emprendedor es que muchas veces pone el negocio pero no tiene cercanía con el cliente. ¿A qué me refiero? Muchos ponen el negocio, es que tengo una casa acá que no habito, o es que tengo una casa que me están dando y no me van a cobrar renta. Sí, pero el mercado está en esa casa, el mercado está cerca de esa casa, entonces a veces pierde cercanía con el consumidor y eso creo que afecta mucho, ¿no? O sea, claro. Bueno, ingeniero, pues vamos a irnos a una pausa y retomamos ese tema volviendo de la misma, ¿sí? De acuerdo.
Pues continuamos con este interesante tema que es el emprendedurismo y la innovación, y estamos charlando con el ingeniero Luis Carlos G. Cantón, que es alguien que tiene mucha experiencia, vasta experiencia en el tema, y estamos platicando acerca de el emprendedor, qué errores comúnmente tiene, y pues vamos a preguntarle al ingeniero ahorita cuáles son los rasgos que él percibe, según su experiencia, que debe de tener el innovador en los tiempos de hoy. Bueno, un detalle que me parece interesante es que estás haciendo lo mismo que Schumpeter, estás encarnando el concepto de innovación. Es interesante porque pues, en realidad sí, o sea, el que hace, el innovador, ¿verdad? Es en mucho el emprendedor, o el que utiliza o el que transforma la innovación en una realidad, ¿no? Para mí un emprendedor tiene que tener varios atributos. Uno de ellos es carácter. Otro de ellos es estar dispuesto a construir sus ideas, porque muchas veces nosotros tenemos muchas ideas y en realidad nos quedamos pensando alrededor de ellas o le tenemos temor a su construcción. Hay que darse cuenta que la realidad conlleva la utilización, ¿verdad?, de esa creatividad para poder tener rutas, pero también tenemos que tener la organización de los recursos, la adquisición de los recursos y el carácter para poder construir todo lo que implica un negocio. Fundamentalmente es inteligencia, carácter, perseverancia, el estar abierto, ¿verdad? Eso son fundamental, ¿verdad? Estar abierto a todos los cambios del entorno, a las nuevas tecnologías, a los gustos del cliente. A los gustos, fundamentalmente a los gustos del cliente que pretende conquistar, ¿verdad? Creo que en ese sentido van esas características. Sí, igual lo que menciona ingeniero es importante, y considero que la innovación, al final de cuentas, lo que nos va a dar es una permanencia en el mercado, una vigencia, sí. Porque cuando somos emprendedores pero no innovadores, pues como que somos uno más en el mar, o sea, somos uno más en una jungla, sí. Y además no podemos, la única diferencia de nosotros y los competidores viene siendo el precio, y al final de cuentas lo que nos debe de diferenciar a nosotros es nuestra calidad y nuestra forma propia de ser. Entonces creo que la innovación marca diferencia o marca una pauta entre lo que viene siendo ser uno más a ser alguien distinto. Y la innovación también considero que debe de ser constante, porque los competidores observan mucho lo que hacemos, y si dice el competidor, si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer, y empieza una innovación constante, y donde uno no puede quedarse atorado en ese mar de innovadores y de competencia, ¿verdad? Uno tiene que siempre marcar una, como mencionó usted, una diferenciación con respecto a los demás. Ingeniero, ¿cuál considera usted que es el papel del gobierno y de las autoridades en esta dinámica de emprendedurismo e innovación en cuanto a la juventud se refiere? Bueno, creo que hay mucho de qué platicar al respecto. Yo quisiera apuntar dentro de lo que estás, antes de contestarte esto, que es muy importante, por ejemplo, trabajar lo que son técnicas de creatividad, porque hablabas hace un momento de innovación y del por qué en las empresas se tiene que buscar la innovación. Como decíamos al inicio, lo que estamos buscando es la competitividad, ¿verdad? Que las empresas sean competitivas, y para hacer eso nosotros tenemos que transformar creatividad en innovación, y para hacer eso debemos de, no solo el gobierno sino las propias instituciones educativas, ¿verdad?, tienen que buscar la manera de que los jóvenes se asocien más, de que aprendan más sobre técnicas de creatividad. Deben orientarse los programas en ese sentido, ¿verdad?, buscando que la creatividad se transforme en innovación. No es lo mismo, ¿verdad?, lo uno que lo otro. Claro. Con la intención de que se generen ventajas competitivas. Hay muchas, ¿verdad?, hay alrededor de 15 o 20 técnicas de creatividad más sus derivados que te pueden ayudar mucho en el entender y mejorar todo tipo de procesos en una organización. A mí, desde la más simple, ¿verdad?, que es la lluvia de ideas, hasta es la más famosa del mundo, ¿verdad? Hasta lo que viene a ser, por ejemplo, Scamper. A mí me gusta mucho trabajar con Scamper y con una combinación de lluvia de ideas.
En Scamper, por ejemplo, te hablan de sustituir, te dicen. Son varios elementos de Scamper. Claro. Sustituir, si tú te pones a ver lo que significa la palabra sustituir y la contrastas con tendencias de mercado, agárrate el tema que quieras, pero por ejemplo agárrate el de los alimentos. ¿Cuáles son las tendencias del mercado de los alimentos? Y vas a encontrar, ¿verdad?, que sustituir, que es una técnica de creatividad, tiene un sentido muy, muy importante en ese tipo de producto. Por ejemplo, hay una tendencia mundial, ¿verdad?, en lo que es los alimentos, derivada precisamente de los detalles que trae consigo la industrialización, donde se pretendió por décadas, ¿verdad?, que todo sea muy clarificado, que no tenga que si tú compras un refresco que esté todo perfectamente transparente. Entonces, por ejemplo, entre las cosas que se eliminó, y eso que te estoy diciendo son estudios que vienen desde los años 70, se eliminó, por ejemplo, la fibra. Entonces ahora estamos viendo que las grandes empresas están haciendo, por ejemplo, productos de panificación con fibra. Están haciendo combinaciones, por ejemplo, de harinas. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una serie de harinas en nuestros proyectos, por ejemplo. Y te digo, por ejemplo, el concepto de un alimento funcional es que tú agarras y quitas una parte de la harina de trigo y le pones harina de, ¿qué quieres?, de mango, ¿ah? Y entonces al hacer ese cambio en ese producto, ¿verdad?, estás trabajando con el elemento de la técnica de creatividad, ¿verdad?, y estás trabajando con una tendencia mundial. Y estás generando un alimento funcional, y ese alimento funcional ya no sirve solo, por ejemplo, si es un pan, solo para nutrir, sino que le estás agregando un valor que está derivado de la otra harina que estás incorporando a ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿y qué va a hacer? Que te va a ayudar a regular el colesterol, cosa que no hacía la harina de trigo, ¿verdad? Y el nivel de glucosa en la sangre, ¿verdad? Entonces, eso que te estoy platicando es simplemente a manera de ejemplo de las cosas que creo yo debemos de hacer, asociadas a la innovación, es como para complementar un poquito más la parte de innovación, y centrándonos ya un poco más a la pregunta que hacías sobre qué es lo que debe hacer el gobierno. Pienso que tenemos que entrar un poquito en historia, ¿verdad? Conversábamos hace un momento en la antesala sobre cuando arrancamos en 1997, en el caso mío, ¿verdad?, a trabajar con emprendedores. Y yo recuerdo perfectamente que había un campo bastante difícil para avanzar, desde el nivel, por ejemplo, institucional, de escuela, por ejemplo, y en el nivel de que preguntas de gobierno, pues por supuesto que no había pues muchos de los apoyos que hoy existen, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de hoy, para pegar el brinco muy rápido, ¿verdad?, porque el tiempo apremia en el programa, ¿verdad?, vemos que en el 2013, si no me falla la memoria, se creó el INADEM, por ejemplo, que es el Instituto Nacional del Emprendedor. Eso es un cambio muy, muy importante con respecto a esos 20 años atrás, que al menos es los que yo llevo de experiencia en el tema, ¿verdad? ¿Y por qué es un cambio muy grande? Porque a través del INADEM, ¿verdad?, se generan una serie de convocatorias, una serie de apoyos que están orientados precisamente a los emprendedores. ¿Qué cosas pudieran faltar? Creo que se han ido integrando, por ejemplo, te conversaba hace un momento que nosotros hicimos una propuesta para emprendedores sociales y hace algunos meses vemos que ya está en vigencia en el Instituto Yucateco del Emprendedor, que es otra instancia que se genera a partir de la creación del INADEM, solo que a nivel estatal, y que pues también viene a complementar esos esfuerzos por parte del gobierno. De las cosas que creo que es interesante mejorar, por ejemplo, la infraestructura con las que ya cuentan las universidades,
Creo que muchas veces está por ejemplo, si hablamos a nivel cursos, no creo que hubiera la necesidad de estar invirtiendo en cursos que den, no sé, qué proveedores, ¿verdad? Claro. De esos cursos, cuando en las universidades hay una capacidad enorme en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que por allá, por ejemplo, se pudiera optimizar el uso del recurso para los emprendedores. Sí, es muy interesante lo que comenta, ingeniero. Creo que acá debe haber una combinación entonces entre sociedad, Sí. gobierno e instituciones educativas, ¿verdad? Que son las que van a amalgamar, van a hacer un eslabonamiento, el Así cual se es. va a amalgar mucho el emprendedurismo y de ahí va a emanar la innovación con base en la gestión del conocimiento que se vaya acumulando. Ingeniero, de verdad que ha sido una charla muy interesante con usted. Hemos podido vislumbrar un poquito más lo que se está dando en estos momentos en nuestra sociedad en cuanto a emprender y innovar. Le agradezco mucho su presencia, ingeniero. Espero que pueda estar nuevamente con Ha nosotros. sido un gusto, Rodrigo. Estamos a tus Esta es su órdenes. casa, Reflejo Negocios. Reflejo Negocios, muchas gracias y estamos pendientes para cualquier otra ocasión. Muy bien. Y agradezco mucho a todo nuestro auditorio que nos haya prestado su atención. Esperamos que nos sigamos viendo todos los miércoles a las 10 de la noche en ese programa que es de usted y confeccionado para usted. Reflejo Negocios. Gracias, buenas noches.